Este jueves se cumplen 2 meses de guerra. Las tropas del ejército de Israel avanzan por toda la franja de Gaza. Cientos de habitantes deambulan de un lugar a otro en busca de refugio. Hostigados por los bombardeos, los combates cada vez más intensos desde que arrancara el conflicto, en lo que Naciones Unidas acaba de calificar como castigo colectivo y situación apocalíptica que facilita los crímenes de guerra. Las tropas de ocupación aprietan el acelerador, especialmente en la zona meridional, donde rodean desde las últimas horas las viviendas de Yahya Sinwar, en la localidad de Jan Yunis, y esto lo ha dicho el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. No hay constancia, sin embargo, de que el máximo responsable político de Hamas se halla allí. Es una de las piezas cuya caza más ansía Israel en la contienda. Y todo esto con una situación que también nos hace mirar, en este caso, el día en el que el presidente ruso Vladimir Putin ha viajado a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí en un inusual viaje al extranjero con el que pretende reforzar la cooperación petrolera y contrarrestar los esfuerzos de Estados Unidos y Europa para aislarlos de la guerra. El conflicto entre Israel y Hamas está en la agenda junto con los movimientos en el mercado energético. Putin se ha reunido con los gobernantes de Emiratos Árabes Unidos, los que me están viendo en pantalla, el jefe Mohammed bin Zayed Al Nahyan, y en Abu Dhabi va a mantener conversaciones en Riad, en la capital, con el heredero Mohammed bin Salman. Su primera visita a los dos países desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022, la vuelta al Golfo para Putin desde 2019. Y se está publicando desde media sesión en los mercados la noticia de que China abandona Italia. ¿Por qué? Porque Roma ha decidido que se queda fuera de la iniciativa de la Ruta y la Seda. Italia se retira formalmente del plan de infraestructura chino, el conocido como Nueva Ruta de la Seda, 4 años después de convertirse en el único país del G7 que lo suscribió en su momento. La decisión, esperada desde hace tiempo, ha sido comunicada hace 3 días a Kiev. Meloni lo considera ahora una promesa electoral cumplida. Con la renta variable en máximos históricos, al menos en el caso del DAX, la vuelta en el mercado de bonos ha venido a eso de la media mañana tras conocerse la última encuesta de Financial Times, en la que hay confirmación, al menos por la parte de los expertos, de que la Reserva Federal va a mantener los tipos en máximos de los últimos 22 años, al menos hasta julio. Si bien la mayoría de los encuestados piensa que la fase de subida de tipos de la histórica campaña de ajuste monetario de la Fed ya había terminado, casi 2/3 de los encuestados consideran que el Banco Central no comenzará a recortar el tipo de referencia hasta el tercer trimestre del 24 o incluso más tarde. 3/4 partes de los economistas esperan que haya pausa en la reunión de la semana que viene. Bélgica, es noticia de la tarde, va a aprobar la jornada laboral de 4 días sin reducción de sueldo. El ministro de Economía, Pierre-Yves Dagmañé, ha propuesto poner en marcha una experiencia piloto para reducir esta jornada laboral con el objetivo de trabajar menos para trabajar mejor. De momento, se va a evaluar para ver cómo funciona. Y Apple, en busca de revertir una caída de las ventas del Mac y iPad, está preparando varios modelos nuevos y actualizaciones para principios del año que viene. Esfuerzo que pasa por actualizar las tabletas, también los ordenadores personales, según avanza la agencia Bloomberg, con la intención de revertir la caída de ventas. Nuevos procesadores para contrarrestar una situación que hace peligrar al 15% de la facturación de los de la manzana mordida. Ocho de la tarde y 4 minutos. El presidente estadounidense, es noticia de la última hora, Joe Biden, acaba de acusar a los republicanos en el Congreso de estar dispuestos a darle al presidente Vladimir Putin el mayor regalo que podrían esperar, mientras que se espera la votación para proporcionar más ayuda a Ucrania y que parece condenada al fracaso en el Senado. Desde la Casa Blanca, después de una reunión virtual con los líderes del G7, Biden ha comentado hace unos instantes que cualquier interrupción de la capacidad de abastecer a Estados Unidos a Ucrania claramente fortalece la posición de Putin, y dice que Estados Unidos se ha quedado sin dinero para ayudar a Kiev. La historia va a juzgar con dureza a quienes den la espalda a la causa de la libertad. No podemos dejar que Putin gane, es lo que ha dicho el demócrata. Dice que el abrumador interés nacional, en el interés de todos, es el de seguir dando dinero a Kiev. Los comentarios llegan a pocas horas antes de la votación prevista en el Senado sobre un paquete de gastos propuesto de 111.000 millones de dólares, que incluye 60.000 millones directamente para Ucrania.
Este jueves se cumplen 2 meses de la guerra en Gaza. Las tropas del ejército de Israel avanzan por toda la franja. Cientos de miles de habitantes deambulan de un lugar a otro en busca de refugio. Hostigados por los bombardeos, los combates son cada vez más intensos desde que arrancara el conflicto, lo que ha llevado hoy a Naciones Unidas a calificar la situación de castigo colectivo y de apocalíptica que facilita, dice, los crímenes de guerra. En este caso dicen que las tropas de Israel están apretando el acelerador, especialmente en la zona meridional, donde rodean la casa de una de las autoridades políticas de Hamas, la localidad de Khan Yunis. No hay constancia, sin embargo, de que este máximo responsable del movimiento de resistencia islamista se halla allí, aunque es una de las piezas cuya caza más ansía Israel en la contienda. Precisamente es noticia de hoy también que el Programa Mundial de Alimentos advierte de que la reanudación de los combates ha hecho imposible distribuir la ayuda alimentaria a los cerca de 2,5 millones de personas que viven en Gaza. El organismo, dependiente de Naciones Unidas, ha dicho esta mañana que las hostilidades solo van a intensificar la catastrófica crisis de hambre que ya amenaza con abrumar a la población civil, y vuelve a pedir, aunque las partes lo ignoran, un alto humanitario. Durante la pausa de 7 días de los combates, que terminó el viernes pasado, se han podido duplicar los puntos de distribución de alimentos fuera de los refugios de Naciones Unidas, distribuyendo alimentos a cerca de 250.000 personas. El caso es que el ejército de Israel ha bombardeado en las últimas horas la principal ciudad del sur de Gaza, Khan Yunis, para eliminar, dicen, a las cúpulas de Hamas desde el punto de vista político 5 semanas después de que las hubieran localizado. Aviones de guerra han librado batallas feroces en Gaza el día en el que en el corazón de Khan Yunis también se ha rodeado parte de la ciudad vieja de esta zona de la franja. Concretamente, dependiendo de la situación, se intensifican los combates en el sur, donde ya están los tanques de las fuerzas de defensa. En medio de la creciente preocupación internacional, Estados Unidos, el gran aliado de Israel, ha vuelto a reiterar su posición y dice que Tel Aviv necesita hacer más para permitir la entrada de combustible y más ayuda a Gaza para reducir el daño de civiles. A pesar del creciente número de muertos, ha señalado, eso sí, Estados Unidos, que Israel ahora está mostrando cierta receptividad a los llamados. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, declaraba hace unas horas ante la prensa que el nivel de ayuda que está llegando no es suficiente, subrayando que es necesario aumentar, y que ello se lo han dejado claro al gobierno de Israel. Joe Biden decía ayer a última hora que jamás había violado repetidamente a mujeres, mutilado sus cuerpos durante los ataques en el sur de Israel, citando, decía él, supervivientes y testigos. Un escenario que ha llegado a calificar como espantoso. Y durante todo el día de hoy se ha producido la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, viaje inusual al extranjero, la primera visita al Golfo de Putin desde 2019, con un trayecto en el que pretendía reforzar básicamente la cooperación petrolera, justo cuando a desplomarse, como lo han hecho hoy, por encima de los 2 puntos porcentuales, y también para tratar de buscar aliados mientras Europa o Estados Unidos lo aíslan por la guerra en Ucrania. La guerra está en la agenda junto con los movimientos del mercado petrolero. Se ha reunido con el jeque de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, y en Abu Dhabi ha mantenido conversaciones en Riad con Mohammed bin Salman. El Kremlin ha dado cuenta de ambos a través de sendos comunicados en el que se ha hablado sobre reducción del uso de combustibles fósiles, sobre todo en el marco de la COP28 organizada por Emiratos Árabes Unidos. En el centro de las discusiones en Riad ha estado el papel de Rusia dentro de la OPEP+, la alianza liderada por Arabia Saudí dentro de la Organización de Países Exportadores y Productores de Petróleo. La semana pasada acordaron profundizar los recortes de producción para impulsar precios, algo que no están consiguiendo porque el mercado no se lo cree. Hoy hemos visto desplomes en el mercado energético, vamos a ello en unos instantes. El caso es que ha sido un miércoles de rueda de prensa también en el que la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, ha advertido que los riesgos de un enfrentamiento militar directo entre Moscú y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, no hacen más que aumentar. Al comentar la entrega de aviones F-16 a Ucrania, ha dicho que los aviones de combate suministrados a Kiev van a ser objetivo legítimo de destrucción. Según tenemos entendido, decía, la OTAN libra una guerra híbrida en nuestro país bajo el lema de salvar a Ucrania. Y noticia, también de última hora, la que hemos recibido hace unos minutos en la redacción de Negocios Televisión, la que se está comentando que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a 4 soldados rusos de crímenes de guerra por torturar a un ciudadano estadounidense en Ucrania. Primera acusación de este tipo presentada bajo la legislación de Estados Unidos. Los acusados han sido puestos a disposición en un tribunal federal de Virginia de 3 crímenes de guerra, tortura, confinamiento y trato inhumano, así como un cargo de conspiración para cometer crímenes de guerra. Documentos judiciales revelados este miércoles que también dejan supuestas amenazas con matar al ciudadano estadounidense y llevar a cabo un simulacro de ejecución. Todo confirmado
por el Departamento de Defensa estadounidense. Y les decíamos, la OTAN es foco de atención hoy en la jornada también por esas palabras de María Zaharova, pero entre otras por las declaraciones del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Hoy ha vuelto a hablar sobre la situación de Suecia, por qué no le dejan, por qué no acelera los trámites para que entre en la OTAN, y básicamente ha dicho que o le dan F-16 los estadounidenses o no van a ratificar ese estancado intento de Estocolmo de unirse a la Alianza Atlántica. Erdogan dice que ha cumplido con el deber de remitir la decisión de la adhesión al Congreso, pero es que el Parlamento no la debate, con lo cual no puede salir adelante. Dice que si lo quieren, tendrán que darles los F-16 antes de aprobar cualquier adhesión de Suecia a la Alianza Atlántica. Y desde media mañana los mercados financieros se han visto condicionados también por la decisión de Italia, notificando, básicamente era un secreto a voces, que se va de la iniciativa de la ruta y de la seda china. Italia se retira formalmente del plan de infraestructuras del gigante asiático, la nueva ruta de la seda china que puso en marcha Xi Jinping 4 años después de convertirse en el único país del G7 que lo llegó a suscribir. La decisión, esperada desde hace tiempo, comunicada a Pekín hace 3 días, según el diario Corriere della Sera, queda por ver si será caso o no en cuanto a represalias comerciales por parte de Pekín. Uno de los sectores del Made in Italy, donde las autoridades chinas podrían crear más problemas, es en el sector del lujo. El gigante asiático es un gran comprador de este tipo de productos y un gran comprador para las naciones italianas, para las firmas italianas. El memorando de la ruta y la seda, firmado por Giuseppe Conte en 2019, con todos los honores, visita, helicópteros de vuelo, impresionante aparato de seguridad, se escenificó como un acuerdo geopolítico que prometía hasta 20.000 millones de euros, tanto directos como indirectos, de inversiones de China en Italia. Hasta la fecha, un balance de la experiencia dice que gracias a los 2 años de la COVID, a la oposición del Washington y al cambio de gobierno en Italia, la presencia desde hace 4 años en este proyecto internacional ha producido muy poco, casi nada. Meloni lo considera una promesa electoral cumplida. Bueno, y les decíamos, pendientes de los mercados financieros, hemos estado durante toda la jornada atendiendo a lo que sucedía en el petróleo. Se han desplomado Brent y ligero West Texas. Rusia ha descartado hoy la prohibición de exportar diésel en el invierno. Es lo que ha comentado el ministro ruso de Energía, Sorokin, en un movimiento con el que el Kremlin básicamente lanza presión al mercado para que suban precios. No lo consigue, la credibilidad de la OPEP está en mínimos y la producción de petróleo retrocede en noviembre en la primera bajada mensual desde julio, debido a menores envíos de Nigeria y de Irak en medio de los recortes en curso de Arabia Saudí y otros miembros de la alianza. La Organización de Países Exportadores ha bombeado cerca de 28 millones de barriles diarios, 90.000 menos que en octubre, con una producción que ha aumentado en los 3 meses anteriores al décimo del ejercicio. El suministro se ha estado restringiendo con la oferta de Rusia y otros aliados desde finales del 22 para apoyar los precios. Se va a reducir aún más a lo largo del año que viene a medida que pesan esas decisiones, algo que parece no está teniendo ningún efecto porque se desploma el Brent y el ligero West Texas. En este caso, en el caso del ligero estadounidense, por debajo incluso ha llegado a perder los $70 el barril. Supone mínimos desde principios del mes de julio. Y entre tanto, no sabemos si dar o no credibilidad a lo que dijeron, Kuwait ha apoyado el acuerdo de la OPEP, reducción de producción y comprometido a recortes voluntarios de 135.000 barriles diarios durante 3 meses a partir del 1 de enero. Esto lo ha publicado esta misma tarde la agencia de noticias de aquel país. Y es noticia también la actualidad que pasa por Sudamérica, porque Venezuela da un paso más en el conflicto con Guyana y ordena perforar petróleo en territorio controlado por este país. El medio aumenta en Georgetown, mientras Caracas afirma tener un mandato abrumador para explotar depósitos en la disputada región de Esequibo. Lo que dice el gobierno de Nicolás Maduro a las empresas estatales de Venezuela, se lo ha dicho esta misma tarde, es que les van a otorgar licencias para explorar y explotar depósitos de petróleo y minas de la escasamente poblada región de Esequibo, administrada por Guyana, pero reclamada desde hace años por Venezuela. Básicamente crearían una unidad militar especial para el territorio con base en un estado vecino de Venezuela, según ha comentado Maduro. De momento, ofensiva del país latinoamericano en este mercado. Ven un yacimiento, quieren quedárselo cuanto antes. Y con la renta variable en máximos históricos, al menos en el caso del DAX, la vuelta en el de bonos ha venido a eso de la media mañana hoy tras conocerse una encuesta de Financial Times en la que hay confirmación, al menos por la parte de los expertos, de que la Reserva Federal va a mantener los tipos en máximos de los últimos 22 años, al menos hasta el mes de julio.
Si bien la mayoría de los encuestados piensa que la fase de subidas histórica que hemos visto en la campaña de ajuste monetario ya ha terminado, casi 2/3 de los encuestados consideran que el Banco Central no va a comenzar a recortar su tipo de referencia hasta el tercer trimestre del 24 o más tarde. 3/4 partes de los economistas también esperan que la Fed reduzca el tipo de los fondos federales desde su máximo actual, 5,25, 5,5, en solo medio punto porcentual, al menos hasta 2025. Se trata de un movimiento mucho más tardío, menor de lo que Wall Street apuesta, con operadores en los mercados de futuros aumentando sus apuestas de que la Fed va a comenzar a recortar ya en marzo, reducir los tipos de los fondos federales alrededor del 4% para finales del 2025. Los economistas dicen que no habrá recesión, al menos un 50% descarta la contracción económica. Y es este, más o menos, el contexto en el que ha hablado Martin Kazaks del Banco Central Europeo, diciendo hoy un poco lo que comentan los economistas, que hasta julio no habrá bajadas de tipos de interés, aunque es probable que la trayectoria de la inflación siga siendo accidentada. Si la situación cambia, las decisiones podrían cambiar. Por el momento, decía Kazaks, no hay necesidad de recortar los tipos de interés en el 24. Lo ha comentado el gobernador del BCE cuando la semana que viene se reúne el Consejo de Gobierno y allí Lagarde hablará sobre situación de mercado. Lagarde, o no sabemos si quien dará la rueda de prensa será el vicepresidente Luis de Guindos, después de que ayer mismo fuera la francesa la que diera positivo por COVID-19. Perspectivas, entre tanto, de Deutsche Bank para la economía de la eurozona. Espera que el BCE reduzca los tipos en 150 puntos básicos en el 24 frente a los 100 de recorte previstos anteriormente. En este caso estudia un recorte de tipos en abril del 24 frente a junio del año anterior. En este caso se podría prever un adelantamiento de la flexibilización de política monetaria, al menos lo que dice Deutsche Bank en sus últimas perspectivas. Tiempo de mercados en el que el Banco de Inglaterra hoy ha publicado el último informe de política financiera y, ojo al aviso, el impacto de la subida de tipos va a tardar más en manifestarse, lo que plantea desafíos continuos para hogares, empresas y gobiernos. Advierte el supervisor británico de que los tipos de interés a largo plazo son elevados, algo que ya se sabía, y siguen siendo volátiles en las principales economías avanzadas, que su impacto, junto con las incertidumbres asociadas a la inflación o al crecimiento, hace que las valoraciones de algunos activos de riesgo sigan pareciendo exageradas. El Banco de Inglaterra insiste en que todavía la economía británica se puede ver afectada por altos niveles de deuda pública en las principales economías, especialmente si empeoran las percepciones de mercado sobre la deuda del sector público. Avisa que todavía hay riesgos significativos pero a la baja derivados del mercado inmobiliario de China, aunque enfatiza que los bancos del Reino Unido podrían resistir una severa recesión global, incluso con caídas muy significativas en los precios inmobiliarios en la China continental y también en el territorio autónomo de Hong Kong. También dice el Banco de Inglaterra que los mercados de crédito privado, que los préstamos apalancados siguen siendo vulnerables a fuertes revaluaciones a pesar de algunas mejoras recientes en las condiciones del mercado. En este caso, aunque hasta el momento hay pocas señales de tensión, dicen que un empeoramiento de las perspectivas macro podría causar fuertes reevaluaciones. Comité de Política Financiera del BOE, que también ha señalado que particularmente la situación es crítica en los Estados Unidos. Y también hoy es la noticia, consecuencia en los bonos, tensión en el mercado por las palabras del Banco de Inglaterra. Los títulos de renta fija, los rendimientos han ampliado sus subidas a lo largo de la jornada a ambos lados del Atlántico tras otra serie de datos en Estados Unidos, esas nóminas ADP que hemos visto que estaban por debajo, muy por debajo de lo que estimaba el consenso de mercado, con lo que se crea mucho menor empleo de lo que esperaba el consenso de analistas. Es decir, que está funcionando la subida de tipos de interés porque se está enfriando el mercado laboral estadounidense. Los inversores aumentan las apuestas sobre recortes de tipos a medida que vamos conociendo datos como estos, también la balanza comercial del déficit que se ha disparado, aunque se reduce con respecto del año pasado. Los yields británicos han subido de precio, empujado los rendimientos en el entorno de los puntos básicos, de apenas unos puntos básicos, pero le ha hecho cruzar el umbral de los 4% por primera vez desde el mes de mayo. Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años han retrocedido 4,14% y los de los bonos correspondientes en el resto de mercados europeos han quedado más o menos en el entorno de los 2 puntos porcentuales. Y el Banco de Canadá mantiene este miércoles los tipos de interés en el 5% por tercera vez consecutiva. Ha justificado hoy la decisión, que se ha hecho pública a partir de las 4 de la tarde, hora central europea, por la ralentización de la economía canadiense y la reducción de las presiones inflacionarias. La última vez que el Banco de Canadá subió los tipos fue el 12 de julio. Desde entonces, 3 reuniones y las 3 ha pausado.
En este caso, hasta ahora, los tipos en el país no habían alcanzado la marca del 5% desde marzo del 21. Dicen que claramente contienen el gasto, el crecimiento está cayendo, ha sido cerca de cero, estancado prácticamente en el mes pasado, con inversión empresarial que ha sido volátil pero prácticamente plana. Dice que el Banco de Canadá, subida de tipos ha funcionado hasta ahora, pero que poco a poco van a ir relajándose. Y en China, les decíamos, el Banco de Inglaterra alertaba a la banca británica sobre la crisis inmobiliaria del país y Moody's, hoy, menos de 48 horas después de recordar sus perspectivas para la calificación crediticia del gigante asiático, ha hecho lo propio con 8 bancos del país, que pasa de calificar de estable a negativo, un día después de revelar la postura bajista sobre bonos soberanos debido a preocupaciones sobre el nivel de deuda. La acción de calificación para las instituciones financieras, se incluye el Banco Industrial y Comercial de Canadá o el Banco de Desarrollo de China, se han visto impulsadas principalmente por el cambio de las perspectivas a negativas de estable sobre las calificaciones crediticias. Moody's también ha reducido las perspectivas sobre Hong Kong y Macao, ha puesto 26 vehículos de financiación del gobierno local chino en revisión por su degradación y cambia de negativo a estable a 3 bancos por políticas y 5 grandes bancos comerciales de propiedad estatal. Dice que el gobierno va a seguir brindando apoyo financiero a las entidades del país. Ha sido una jornada en la que Europa, en renta variable, ha terminado en zona positiva. Hemos conocido PMIs, el de la construcción en el Reino Unido, andando en la contracción, y las ventas minoristas que básicamente han aumentado, pero nada, un 0,1% en la eurozona en octubre. Sin embargo, frente a octubre del año pasado, sufre una caída del volumen del punto porcentual, 1,2% concretamente. Esto que hace ver que la situación en Europa se está consiguiendo ralentizar, al menos por la parte económica, con subidas de tipos de interés, pero sin entrar de lleno en una recesión económica. Básicamente lo que querían evitar a todas los bancos centrales. Parece que está funcionando la política monetaria de momento, y a pesar de que el mercado en alguna que otra ocasión ha dicho que no tienen ninguna credibilidad los supervisores financieros. En términos intermensuales, en cuanto al comercio minorista de la eurozona, ha aumentado un 0,8% en el caso de los productos no alimentarios. En comparación interanual, el comercio minorista ha llegado a descender para combustibles automóviles en el entorno de los 6 puntos porcentuales. Esto aquí, pero es que en Alemania hemos tenido también pedidos de bienes de fábricas nuevos que caen inesperadamente, demanda que se vuelve a contraer un 3,7% y la economía va camino de un retroceso económico claro a finales de año. La caída ha sido impulsada por la maquinaria de equipos, que no puede compensar el aumento de nuevos pedidos de maquinación en otros productos tangibles para la economía germana. Y mientras tanto, ofensiva a las criptomonedas por parte del consejero delegado de JP Morgan. Jamie Dimon ha hablado hoy en el Senado, ha testificado con los directores ejecutivos de la gran banca de Wall Street ante los congresistas estadounidenses. Muchos les han espetado cuál era su posición en cuanto a evolución económica estadounidense, y concretamente Elizabeth Warren, una senadora demócrata, la que se iba a presentar para combatir con Biden de cara a las primarias de su partido, le ha preguntado sobre las criptomonedas. Pues bien, Jamie Dimon ha dicho esto y lo ha dicho muy claro. I've always been deeply opposed to crypto, Bitcoin, etc. You pointed out the only true use case for it is criminals, drug traffickers, anti-money laundering, tax avoidance, and that is a use case because it is somewhat anonymous, not fully, and because you can move money instantaneously, and because it doesn't go through, as you mentioned, all these systems have been built up over many years, know your customers, sanctions, OFAC, they can get bypass all of that. If I was the government, I'd close it down. Bueno, palabras claras las que ha pronunciado Jamie Dimon contra las criptomonedas, diciendo a los gobiernos: yo que ustedes la prohibiría. Y mientras tanto, en los mercados la noticia la tenemos en compañías como Apple. La firma de los de la manzana está rebotando a esta hora de la tarde, se acaba de dar la vuelta, 0,26 abajo, y los de la manzana mordida ya cotizan por debajo de los $193 la acción. Todo ello después de haber filtrado una noticia, la agencia Bloomberg, que dice que busca revertir la caída de ventas de Mac y iPad, ordenadores y tabletas, con actualizaciones de nuevos modelos de cara al año que viene. Esfuerzo que incluye actualizar el iPad Air, el iPad Pro, el MacBook Air, y que de lo que da cuenta es de que Apple está cambiando su estrategia para conseguir más ingresos. Sería a través de pantallas OLED o de procesadores mucho más rápidos. Quieren cambiar modelos para aumentar ingresos. El Mac, el iPad representan, no tanto como el iPhone, es verdad, pero el 15% de los ingresos de los de la manzana mordida combinados se han visto particularmente afectados por la disminución en el gasto de los consumidores en tecnología. La caída del iPad, agravada también por falta de nuevos modelos. 2023 va a ser el primer año en la historia de la compañía de caídas en ventas de nuevas versiones de productos de aquel país.
Bueno, y Alphabet también es título que hasta ahora de la tarde hay que tener en el ojo por los mercados. Está retrocediendo 0,34% en Wall Street, abierto hasta ahora a negociación a pesar del anuncio que ha hecho. El nuevo proyecto de inteligencia artificial, el proyecto Gemini, que promete revolucionar la tecnología tal y como la conocemos, que dice podría ser mejor incluso que el ser humano. Sundar Pichai, el consejero delegado, ha destacado que este nuevo modelo parte de una iniciativa de la empresa por ser IA First. Es decir, los primeros en desarrollar inteligencia artificial, rendimiento de avanzada en varios estándares académicos, capaz de superar a expertos humanos en pruebas de comprensión de lenguaje multiconceptual. Se encuentra en la etapa final de controles de confianza o de seguridad y básicamente de lo que va a dar cuenta es de que Google tiene la pieza clave de la inteligencia artificial en los meses que vienen. Y es consecuencia del Brexit la salida de empresas del mercado británico. Y noticia de hoy es que Londres sigue perdiendo su brillo. Es probable que la empresa de viajes alemana TUI, el tour operador, se una a una serie de compañías de alto perfil que evitan el mercado de valores británico estancado desde el Brexit, que se vayan de la City. TUI ha comentado hoy que está considerando trasladar la cotización principal ¿a dónde? A Frankfurt, que no era el mercado principal, o la alternativa al menos, para los europeos, para las firmas de Londres, para cotizar en el mercado europeo. Al revés, eso sí, para Reino Unido, después de que ARM rechazara una OPV en Londres y se fuera a Nueva York a cotizar, cambiara la cotización principal a Estados Unidos. También lo hicieron otras compañías en el caso de Australia o Deliveroo y Dr. Martens, que también se han ido recientemente del mercado de valores británico, algo que ha hecho que el resto de pares europeas, en este caso París o Frankfurt, hayan mejorado sus valoraciones y sus atractivos con respecto a posiciones anteriores. Situación de mercados que nos hace mirar a esta hora de la tarde a un repaso generalizado por la mayoría de los activos. Tenemos en este caso al mercado norteamericano, al abierto a negociación a esta hora de la tarde, subiendo el S&P 500, recuperando parte de las pérdidas registradas durante las últimas jornadas. Acaba de darse la vuelta y el índice general de Wall Street vuelve a retroceder 7 centésimas porcentuales, cotizando y aguantando la zona de los 7.560 puntos. En el Nasdaq 100 la situación es bastante similar, 0,13 abajo, 15.855, y si miramos al Dow Jones aguanta los 36.000 como puede, una subida mínima del 0,04%. El índice de volatilidad va a la baja y el euro dólar, el contado de este par de divisas, se negocia con retrocesos del euro, vuelve la debilidad de la divisa única frente al billete verde. El intercambio se realiza en 1,0769 con el protagonista de la jornada indiscutible, el mercado energético, el Brent, desplome a las claras del crudo en referencia aquí en Europa. 3,48 es lo que cae hasta hora de la tarde. El Brent retrocede. El Brent, a ver si lo vemos en pantalla, retrocede 3,42%, 74,37 dólares. Y si miramos, lo están viendo también a continuación, en el caso del ligero West Texas, 3,90 es la caída. Vemos al petróleo de referencia en Estados Unidos cotizar por debajo de los 70 dólares el barril, mínimos desde el mes de julio. El oro aguanta también la zona de los 2.000 dólares la onza, subidas mínimas del 0,50%. Pasan así unos minutos, mejor dicho, quedan minutos para las 8:30 de la tarde, hora central europea. Nosotros pausamos el relato de la información aquí, ya saben, siempre informados en esta señal, en la de Negocios Televisión, en nuestro canal de YouTube, y mañana puntuales, Business Connection con Eva Villanueva, con José Bizner, a partir de las 7 en punto de la mañana.